Bueno, vamos a hacer una introducción, chicos y chicas. Ustedes saben que todo lo que nosotros vayamos a decir en la docencia siempre es como que, yo siempre me quedo pensando en esto, a ver qué piensan ustedes. Como que, bueno, el contenido de la clase de hoy es súper importante, ¿no? Es determinante, ¿no? Y como pasan así, pasás 4 años en la carrera viendo que todos los contenidos son importantes y aún así lo son, porque si están en el sistema universitario lo tienen que ser, seguramente debe haber alguno que tiene un nivel magnum de reconocimiento frente a otros. Es lógico que un docente, una docente, tiene que tener un buen lenguaje y ese lenguaje acorde a la situación que esté haciendo. Por suerte es una de las garantías que todavía tenemos. Hay un desprestigio muy fuerte del ser docente, ¿eh? No sé si ustedes lo percibieron, pero últimamente o en algún momento hubo un prestigio muy fuerte del ser docente y hoy está tristemente perdiéndose. No se ha perdido, pero es algo que nos queda todavía latente ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, un buen docente tiene una forma de hablar, tiene una forma de percibir, tiene una forma de hacer. Por tanto, concluyendo con esto, nos queda la actividad de la clase del día de hoy, que ustedes tenían que traer un juego interactivo en el cual nosotros podamos tanto jugar, lo importante es que ustedes den a colación de por qué eso es importante, pero sobre todo, aparte de jugar, esa situación que es jugar para aprender, ¿no? Jugar para aprender. Y en la clase del día de hoy, lo que vamos a ver va a ser una breve conferencia. Yo tuve una situación de incompromiso porque nosotros cursamos los lunes y las clases se actualizan los días lunes, ¿no? Entonces nosotros trabajamos aula invertida, le pedimos a los estudiantes que vean las clases antes de, pero en realidad se las posteamos los lunes. Entonces ahí reprogramé todas las clases para que ustedes ya las tengan a partir de los días jueves, a lo sumo viernes, cosa que les quede sábado, domingo, por ejemplo, la número 4 que ustedes no la están viendo porque todavía no aparece, para que ustedes la puedan ver jueves, viernes, sábado, domingo y lunes en la mañana, y ahí sí se encuentre con nosotros y nosotras para compartir los conocimientos. Pero en este caso no pasó, porque ya estaban así planteadas las clases y bueno, así que si tuviera que pedirles disculpa lo hago, no tengo ningún problema y pasó para todas las comisiones que tenemos los días lunes. Entonces, en esta clase lo que vamos a trabajar son dos conocimientos muy fuertes que tienen que ver con la relación intrínseca, si existe, entre la naturaleza y la cultura. Son dos conceptos que nosotros todo el tiempo manejamos, ¿no? En las teorías, incluso en nuestra vida, y uno termina de asignar, bueno, yo soy así porque culturalmente soy así, ¿no? O sea, si uno dice la cultura de la Argentina y la Argentina es tomar mate, vos no te vas a encontrar nunca un docente o un estudiante que esté tomando mate en otro lugar del mundo que no sea acá o al sur en esta zona geográfica del mundo, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil y nada más, ¿no? Y con que eso sea del perfil de la cultura no significa que muchas de las cosas culturales están aceptadas y tendrían que estarlo. Hay que revocar muchas cosas, yo les voy a traer una serie de ejemplos, ustedes van a decir qué les parece esas situaciones, y por otro lado, comprendernos como ser biológicos. Ustedes están cursando sociología ahora o no. Bueno, Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. y un poco el diseño de esta asignatura en aquellos años, hace mucho, cuando yo creo los programas y demás, era esa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué están mirando? Y seguramente en socio le están diciendo que en realidad el sujeto es un sujeto social, ¿no? Y nosotros somos sociales. Sin embargo, nosotros cuando nacemos de fetos del vientre de la madre y nos transformamos en un niño biológico, porque ¿qué hecho social podría tener más que comandado en su genética, ¿no? Nada adquirido tiene un niño recién nacido, un bebé, un neonato. Entonces ahí como que hay una disputa que tenemos que darnos para ver el conocimiento propio que tiene el sujeto de lo biológico y de lo social. Para eso yo les voy a traer una serie de características que no estaban en el programa, por lo menos en aquellos años, en sociología, y a ver si a ustedes les gusta debatir un poco sobre eso. Y posterior, la despedida de esta clase sería presentando las dos actividades con un foro que tenemos para esta clase durante esta semana y también la definición
y sustanciar algunas características propias de la cultura. ¿Hasta acá estamos? Para empezar la clase, joya, vientos. Entonces ahora les doy el micrófono para que lo puedan abrir cualquiera, quien quiera, por lo menos por ahora, para que ustedes puedan expresar qué actividad hicieron y qué juego nos traen para compartir. ¿Arranco yo? Sí, obvio. Ignacio. Bueno, yo encontré un juego que en su momento, durante la pandemia, fue muy popular porque lo jugaban grandes cantidades de streamers, todo lo demás en todas las plataformas de streaming. Y trataba de esto, de comunicar a través de dibujitos, símbolos, todo lo demás, en una cierta cantidad de palabras. Es como jugar al ahorcado, pero sin que uno hablarse. La diferencia es que esta gente lo jugaba así como por Zoom, entonces se podían dar pistas verbales. El juego se puede jugar ahora, realmente. Lo que pasa es que está medio complicado porque lo podríamos llegar a jugar, pero es complicado para los que están con celular porque tienen que descargar la aplicación. Se Ajá. llama Pinturillo, Pinturillo. Pinturillo 2. Sí. ¿Y Y bueno, es eso. Vos te salen tres categorías, supongamos que una es fácil, la otra es difícil, y te pueden salir acciones igual como el caminar, el correr, el tocar la campana, o te pueden tocar objetos y figuras. Y uno tiene que elegirla y dibujarlo. Gana, y obviamente como tiene un sistema de puntos, ¿no? Gana el que acierte más veces y esa es la gracia, ¿no? Que el que dibuja se lo haga difícil al otro para que no consiga tan fácil los puntos. Y también transmitir este mensaje que le llegue a la menor cantidad de personas, pero también que a un cierto punto. Y más o menos apareció el juego que había usted dicho antes de las cartas sí. pero exacto, porque si uno no adivina ninguno en la partida, pierde puntos también el dibujante. ¿Y en qué momento hay que interactuar desde el punto de vista de nuestra voz, de nuestro lenguaje, nuestros códigos? Eso realmente no está en el juego porque eso es agregado por videollamada, pero se puede llegar al punto, porque es por tiempo, ¿no? Supongamos que le dan un minuto. En el momento en que uno no ve que los demás participantes no pueden llegar a adivinar porque sea muy complejo por X razón, puede llegar a dar una pista. O puedes llegar a crear un cuento que lleva al dibujo. Se puede ir sumando variantes, pero es todo, no está integrado en el juego en sí, sino más que nada es una adición. Excelente, excelente, me encantó. Entonces, ¿cómo era que se llamaba? Pinturillo 2. Pinturillo 2. Buenísimo. Lo juntamos acá a nuestros juegos tecnológicos. Muchas gracias, Ignacio. Bien, ¿quién más? A ver, otro juego más. Profe, yo había pensado en uno Ian. se llama Guard Phone, que es como un teléfono descompuesto, tipo, pero con dibujos igual. Que uno pone cualquier cosa y el otro lo tiene que dibujar. Y al que le sigue, tipo, tiene que ver qué más o menos dibujó y escribir qué le pareció. Y al final se ve si lo que al principio escribieron estaba como parecido o si se fue desvirtuando. Es como un teléfono descompuesto, pero dibujándolo. ¿Y la oralidad se pone en manifiesto en ese juego? Sí, porque, o sea, puede ser o escrito o hablado, o sea, entre el que dibujo y el que hace. Ajá, está bueno. Ese también es una aplicación que te bajás del celu. Sí, pero también lo puedes hacer en, tipo, en la página, vos pones el link y ya te deja Ah, jugar sin descargar nada. está bueno, genial. Bueno, le damos pase a un tercer juego, a ver quién haya traído algo diferente a las propuestas estas de escritura. ¿Alguien trajo algo que tenga que ver ser solamente con la oralidad? No, profe, nosotros con Gastón también habíamos buscado un juego y es también con dibujo y hay que dibujar, ¿no? Ajá, ¿y cómo era? A ver. Igual el que dijo Ignacio, eh, hay categorías, uno le sale una categoría, tiene que, por ejemplo, un perro, tiene que dibujar un perro y el compañero tiene que escribir, Ah, dando pista, diciendo a ver si adivina qué es, pero mm, no se habla tampoco. está bueno, María José. Bueno, a ver, pensemos entre todos y todas. ¿Cuál es el elemento o la característica
de la comunicación que verdaderamente nos hace un hecho perfectible. En otras palabras, ¿cuál de todos los contenidos o elementos que nosotros estudiamos en la comunicación es el que nos permite que nosotros aprendamos un lenguaje diferente? Un niño la lea, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Manzana, la lea todo el tiempo y después empieza a aprender. Y en un momento cerraste los ojos, los abriste y tenés un niño que habla perfecto con 5, 6, 7 años. ¿Cuál es el elemento que le permite a este sujeto realmente desarrollarse coherentemente con el lenguaje? Puede ser, profe, la repetición Es muy bueno lo que de todo, decís, muy bueno, o sea, Jotiel. la corrección todo el tiempo. Es muy bueno eso. Durante muchos años se creyó que la repetición es la madre de las enseñanzas, ¿no? Incluso en los deportes está tope de gama, too much, ¿no? O sea, te pones ahí, le pegás con el borde interno del pie una y 1500 veces, sin embargo, después vas a la cancha jugando, le querés pegar de esa manera y no sale lo mismo que cuando apoyaste el balón en el entrenamiento, ¿no? Pero está bueno, igual la repetición es muy importante. En teoría 2 vamos a trabajar neurociencias y ahí vamos a dar una explicación a esa teoría. Hay otra cosa que también es más importante que la repetición. Profe, puede ser que tenga que ver con el emisor y el receptor ¿Qué El pasa? para que mensaje. haya una comunicación. El habla. Ajá, sí, El mensaje. depende de un emisor, depende de un receptor, depende de hablar, pero de estos elementos, cuál es el que realmente decís, che, yo estoy aprendiendo un nuevo lenguaje? Supongamos que ustedes entran a trabajar en una ferretería. ¿Hay algún ferretero acá? No, ¿no? Me imagino. Entras a trabajar en una ferretería, imagínate que todo el mundo viene y te pide, necesito el cosito este que es chiquitito así, ¿no? Y vos, dentro de todos son todos cositos, tenés que aprender qué es lo que verdaderamente quiere, salvo que te lo traigan en una imagen, ¿no? Tenés que aprender un lenguaje totalmente disfuncional al lenguaje comunicacional personal. Pero igual así, interactúas un día, en tus prácticas 2 días, 5 días, 7 días, y antes que te echen si no te gusta, o que te digan que vas a trabajar, pues te aprendiste todas las cosas todos los cositos que tiene el ferretero. ¿Cuál es el hecho significativo? Profe, ¿puede ser el canal? Sí, todos ellos, todos el contexto, el canal, emisor, receptor, todos ellos confluyen en esto, pero lo que yo estoy diciendo es una característica de la comunicación. Los gestos, profe, No siempre, porque vos sale podés interactuar con un computador, ¿no? Hay gente que dice, hola, Xiaomi, llamame a, y igual, digamos, no estás haciendo ningún gesto, ¿no? Y con otra persona mejora el gesto, lo gestual, las didascalias, la composición, pero no es el elemento. ¿Alguna otra idea? La El oralidad. idioma. Bueno, sí, es oral. Yo diría, a ver, descubriéndonos entre nosotros, es interactuar, ¿no? El proceso de interactuación el que te da, el ida y vuelta, ¿no? Porque vos hablás, por ejemplo, mencionando la S, acá en la República Argentina, hay determinada correlación de que la sociedad que económico-social está más pertinente a la pobreza tiende a no utilizar las heces, ¿no? Propio de la vulgaridad. Y esas personas, que son muchísimas, también van a la escuela. El tema es que en la escuela interactúan con sus docentes durante 4 horas, 3 horas, corrigen y demás, pero después por ahí hay un plenum de sociedad que están cercanos a ellos, que todo el tiempo hablan, que no las usan. ¿No pasa eso? Entonces nos olvidamos las heces finales y entonces el lenguaje es mucho más deficiente. O sea que el secreto de la comunicación está en interactuar, en escucharse y aunque no te digan, mira, tenés que hacer así, por el propio hecho lo vas a aprender. Y fíjense si esto no es así con el ejemplo del inglés. Ustedes estudiaron, entiendo, 12 años inglés, ¿no? Porque en la escuela está en todas los grados, ¿no? Todos estudiamos 12 años inglés, mínimo. De los que no no. fueron a un inglés particular, de los que no fueron a una academia de inglés, los que estamos acá, yo me incluyo en esto, ¿no? ¿Alguno, levante la mano el que sabe
solo por la escuela hablar inglés? Ni uno, ¿no? Por la escuela. 12 años de vida. 12. En 2 trimestres. Y no sabemos hablar inglés. Incluso los hay, como yo, por ejemplo, que tuvimos en jardín de infantes también. En salita de 4 y salita de 5 aprendimos los colores, aprendimos los verbos, y todavía no sabemos hablar inglés. Entonces, el problema del inglés, precisamente, es que como se hace por la escritura, no lo aprendemos nunca. Los canales más eficientes son los que aparecen en la red de redes. Fíjense que te aparecen esas noticias. No, aprende a hablar inglés en el primer mes. ¿Por qué? Sin necesidad de escribir, o sea, porque empiezan por la oralidad. Te cuentan un cuento, te cuentan una novela. No empiezan por la gramática. Uno no aprende español o ningún idioma por su gramática. Aprende por su fonética, por la forma en la que se construye. Lo mismo que nuestras acciones. Incluso nos animamos a decir, igual que nuestros gustos. Nuestros gustos por el fútbol y el amor y la devoción que tenemos, mayoritariamente viene por nuestra cultura, por nuestra zona geográfica y por las pasiones que tenemos al lado. Si todos los de al lado jugaran béisbol, tranquilamente todos nosotros seríamos beisbolistas. No hay chance frente a eso, ¿se entiende? Entonces, el secreto está, si yo modifico lo que tengo, puedo entonces construir una mejor, tanto comunicación como una mejor pasión, como lo que fuere. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna inconsistencia? ¿Creen que ya dominan lo que es el lenguaje y la comunicación en estas últimas 3 clases? Mm. Bueno, falta un poco de lectura, pero bueno, dentro de todo vamos girando sobre el fuego o del calor de esto, ¿no? Bien, a ver si me siguen. Ustedes participen cuando quieren, ya saben, abren el micrófono, interactúan, hacen preguntas, no se queden en nada. Tampoco quiero que esto sea un espacio de ocio que estoy acá así, ¿no? Como mirando, escucho y de paso hago otras cosas. No, apaguen la tele de atrás, pongámonos fijo, porque acá están las preguntas de examen y acá está en un ser un buen profesional a la brevedad, un buen educador. Profe, Sí, me quedó un poco dando vuelta en la mente la pregunta, cuando usted dijo eso, que la docencia estaba un poco desprestigiada. ¿Por qué, por qué eso, profe? la docencia a nivel general todavía tiene prestigio, pero tiene menos prestigio que los años anteriores. Y eso tiene que ver con un montón, es multifactorial, ¿no? Pero una de las cosas tiene que ver, obvio, porque el rol de la política no hace importante a la acción de la educación. Todo gran futbolista, todo gran persona, toda gran humanidad, todo gran abogado, abogada, todo gran persona que camina por la calle, tenga una profesión o no tenga una profesión, sale de la escuela. Y cuando las políticas educativas no se preocupan por el salario, no se preocupan por lo edilicio de la educación, no se preocupan por las horas, no se preocupan por el calor de los niños cuando se están educando, se empieza a desprestigiar todo. Y nosotros en la época del 70 se empezó a desprestigiar y hoy, bueno, estamos en esa faceta, ¿no? De querer reconstruirnos. Antiguamente, incluso en las casas, pregunten si quieren a sus abuelos o sus madres y padres, cuando un docente te decía algo, era como una regla, ¿no? Una norma que tenías que cumplir. Nunca un docente te iba a decir que intervenga sobre algo que no era coherente, tanto en la forma de hablar como incluso hasta los castigos, que a veces eran por demás. Sin embargo, ahora la terapia es como decir, tu profesor no sabe nada en casa, ¿no? Entonces, juzgar la acción de la docencia, del docente, y no ponerlo en el mismo estandarte de las profesiones. Pero obviamente es multifactorial, no es que solamente es por la política, ¿no? Tiene otras características. También el mundo ha avanzado muchísimo, la cantidad de personas que se educan hoy son muchas más que antes, se requirieron muchos más docentes y las carreras de profesorado generalmente no tributaban a una excelencia, ¿no? En el proceso docente también. Es todo un sin razón, hay muchos textos al respecto. Después, si les interesa, les puedo pasar algunos que elaboran estos temas, desde la sociología, de la antropología y demás. Bueno, nosotros somos muchas cosas. Incluso la tarea del día de hoy es que ustedes
identifiquen cada uno de los anillos que son. Y es una tarea hermosa y maravillosa. Pero antes de llegar ahí, yo le voy a contar que nosotros como ser humano devenimos de una idea de humus. Nosotros somos humus. Humus significa tierra. Por tanto, ser humano es el ser de la tierra. Si uno solamente se queda con la definición etimológica, no aplicaría a la realidad complexa que tiene. Por eso es que nosotros nos denominamos más bien como Homo sapiens, incluso así Homo sapiens sapiens, hombre que piensa y piensa, hombre y mujer, trans y todos los géneros que habitan nuestra realidad, ¿no? La discusión proviene, y digo discusión porque todavía existe en el mundo de la academia, por ejemplo, terraplanistas. Hay personas que piensan que la Tierra es plana y hay evidencia científica al respecto como para ya no dar esa discusión. Y en esta también. Hay personas que no creen que nosotros, por nuestra regularidad genética, nuestro genoma humano, no venimos de los homínidos. Y es una falta o una torpeza a la historia de la humanidad. Si nosotros tuviéramos que ubicarnos en una bolsa con todas nuestras familias, pues nuestras familias son los gibones, nuestras familias son los orangutanes, los gorilas, los bonobos, los chimpancés, ellos son nuestras familias. Comparten con nosotros casi la totalidad de las características que tenemos. Sin embargo, hay otras que en el desarrollo evolutivo ellos no manifiestan y nosotros sí. Aquí entonces es importante esta discusión que yo quiero que ustedes también den con la sociología clásica, de la cual nosotros todos estamos de acuerdo, ¿no? Y tiene que ver cada una de las características que el sujeto, o sea, el ser humano, el humus, el Homo sapiens sapiens, tiene por sobre otras especies. Cuando pensamos en las especies, pensemos en los perros, en los gatos, pensemos también en los gorilas, pensemos en las jirafas, orangutanes, pensemos incluso en otras especies que no son derivados de los animales como los insectos, que muy inteligentes parecieran que sean, ¿no? Incluso también de cualquier ser vivo que habita la Tierra. Nosotros somos inteligentes y esta inteligencia, ¿no? Es una capacidad que nos permite en este momento y nos ha permitido en los últimos 2500 años como mínimo alcanzar procesos que son totalmente insospechados para el resto de los seres vivos. Uno que a mí me parece magnífico y que siempre lo menciono es increíble que el ser humano viva en propiedad vertical, ¿no? Que debajo de tu baño haya el baño del segundo piso y debajo del segundo piso haya el del tercero y así hasta el 20, no sé, 23.º piso que tenga el lugar donde vivís. Es impensado, o por lo menos ahora sí, pero hasta un momento era impensado lograr ese cometido. Y el ser humano, para utilizar mejor los espacios, después veremos qué significa eso, ¿no? El buen espacio urbano, pues ha hecho esta cuestión de interactuar en el mismo lugar en propiedad vertical. La inteligencia humana arranca al momento en que nosotros construimos elementos para las casas, para cultivar, porque antiguamente no podemos perder de vista que nosotros vivimos durante más de 300.000 años arriba de un árbol, hasta que nos dimos cuenta que podíamos hacer una flecha, hasta que podíamos cultivar, que podíamos regar. Y en base a eso vienen todas las características que hoy, por ejemplo, nos permiten, a diferencia de otras especies, pensar en qué comer, que es maravilloso. El segundo elemento y trascendental que tenemos tiene que ver con la longevidad. Nosotros nos apremiamos en un ser longevo. Miren, acá nos vamos a retrotraer solamente 250 años. Hace 250 años, que para la historia de la humanidad es una uña cortada, para la historia de la humanidad, 250 años, nuestra corporeidad tenía una posibilidad de vida, así mencionada por las ciencias médicas y los tratados de los 1800, solamente de 40 años. 35 como media, 45 como máxima. Un sujeto, miren, de 35 años ya no tenía dientes, tenía calvicie, estaba dramáticamente ubicado en torno a las laceraciones que había cumplimentado en su vida,
Y ahí entonces venía el hecho de la defunción por cualquiera de sus características, ¿eh? Por motus de la vida misma o por algún accidente que mayoritariamente sucedía así. La inteligencia avanza, avanzan los métodos de cuidado. Imagínense que nosotros vivimos siempre salvando situaciones, vivimos bajo techo. Por tanto, no agarramos lluvias, por tanto, no agarramos grandes humedades. Dentro de la máxime de la actualidad es tener dentro de la casa un lugar apremiable para poder vivir, plausible de mejorarse, pero por lo menos en las condiciones mínimas consideradas por la UNESCO y por las organizaciones internacionales. Y hoy la vida de un argentino varón va a estar a los 83 años y de la mujer va a estar a los 86 años como promedio de vida. Es altísimo, el más alto, no como promedio de vida, sino como posibilidad de vida. El promedio de vida va hacia los 70 porque bueno, hay accidentes, hay un montón de situaciones que también atraviesan y merma la calidad a nivel general, estadística. La longevidad es algo incluso que está repensándose. Miren, hasta hace 20 años, la mayoría de los adolescentes, pasados sus 17, 18 años, ya pensaban en tener familia. Y hoy no. Hoy están teniendo otras preocupaciones que a veces les abren y cierran los ojos a los 35 años y recién ahí empiezan a pensar. Y los hay que ya de chico piensan en la nulidad de tener familia, o sea, hijos, hijas. En ese sentido, estamos priorizando otras cuestiones y entre ellas hay una que es un cliché, que es la longevidad. Como especie creemos que podemos incluso seguir viviendo más. La semana pasada incluso murió la persona más longeva de Asia, del mundo entero, con 124 años, que vivía en Estados Unidos, asiática, y vivía en Estados Unidos, no sé si lo vieron por las noticias. Maravilloso, 124 años. Imagínense que casi se vio todas las guerras, ¿no? Por lo menos de la Primera Guerra Mundial hasta ahora, todas. La longevidad es un hecho que tiene nosotros como especie, no hay ningún otro animal, siquiera ser vivo, que piense en la longevidad. Y con esto vienen otros rasgos, ¿no? Como recién decíamos, el de la reproducción. El ser humano tiene un origen relativamente instintivo, pero el instinto animal de procrear pasa por un filtro y un tamiz, que es la inteligencia humana, de planear entonces así el tener hijos e hijas. Imagínense que hay mucha gente que lo primero que piensa para tener hijos es, no, pero bueno, tengo que tener la casa, tengo que tener el auto, ¿no? Las comodidades. Y antiguamente, digo antiguamente, hace muy pocos años, para la historia de la humanidad, 100 años, era una cuestión que cumplías con determinado momento y ya lo tenías, porque daba por su propia canaleta. Hay algunos datos importantes a analizar acá que no están puestos en esta presentación, pero que sería interesante también retocar, y que tienen que ver con que la mujer, dentro de su corporeidad, fíjense que tiene un momento, un tiempo para poder tener familia, que son hasta los 40 años como promedio. Esto de los 40 años tiene que ver con esto, ¿no? Que hablábamos recién. El sujeto vivía 40 años, puede tener dentro de la construcción genética, pues hasta los 40 años. Ahora, hemos prolongado casi en el doble la vida humana y también el hecho de reproducción, y hay mujeres que tienen, por ejemplo, familia a los 50 años. Hay cierto riesgo en eso porque es un post-tiempo, por lo menos desde el punto de vista biológico. Esto no significa de que el día de mañana van a poder tener a los 60, vamos a poder tener a los 60 años, pero sí significa que nosotros incluso dentro de poquitito tiempo que hemos pasado en estos últimos 250 años, hemos cambiado genéticamente. Con las sucesiones de hechos significativos, también incluso hemos madurado el lapso, perdón, de tener familia en el vientre de la madre. Y hay otras cosas maravillosas, ¿no? Que no son maravillosas desde lo social, sino desde lo genético, como por ejemplo tener familia, hay alquileres de vientre, por ejemplo, no sé si ustedes conocen más o menos al respecto de lo que estoy hablando, no en nuestro país, digo yo por lo menos por suerte, pero sí en otros países, en esos que se reconocen como libertarios, donde se puede alquilar el vientre de una madre y con la genética de la persona, bueno,
interactúan por un comercio y pagan un hijo, y un hijo que es más hijo que si uno tuviera, digamos, la posibilidad de adquirir uno por las vías loables que nuestra nación tiene. La reproducción es entonces un hecho meramente del ser vivo, pero para nosotros el plantear la reproducción como especie es meramente personal. Con él viene aparejado también el tema del placer. No hay otro animal que busque y que cree el placer. Nosotros acá tenemos empresas y ponemos la más típica, la de chocolates, porque la verdad que un chocolate no hace nada a la vida humana, ni siquiera hace desde el punto de vista bueno, ¿no? De la nutrición. Entonces vemos que hay fábricas de chocolate solamente para saciar el placer. En toda la vida que nosotros desarrollamos post la adolescencia, el principio de la adultez y el geronto, la tercera edad, tratamos de que todo lo que hacemos esté involucrado con una acción de placer. Por ejemplo, nos compramos un dispositivo celular para interactuar con otros que tiene más capacidad, no porque necesitamos la capacidad, sino para obtener mayor placer de poder comprar ese implemento. Tenemos la casa o anhelamos tener la casa que queremos con más cantidad de metros cuadrados, no mayoritariamente porque se use, porque ya se sabe que los que tienen casas más grandes menos tiempo pasan dentro de su casa. Y los que tienen casas más chicas pasan más tiempo dentro de su casa. Entonces, hay lógicas adversas dentro de esta cuestión, pero siempre tributa a la acción del placer. El placer es un hecho que va cambiando. Obviamente el chocolate existe desde que existe y hasta el día de hoy sigue siendo un bestseller de placer, porque todo el mundo aspira a comprarse un chocolate para sentir el sabor que tiene, pero así, por ejemplo, en la actualidad, antes mirar una película en el cine te genera un placer. Y hoy con un simple on demand y una pantalla en tu casa con un buen sofá o un buen lugar para sentarse y acobijarse, usted tiene también una acción de placer. El placer conlleva a la zona de confort. Cuanto más placer tenés, más confortable o reconfortable pareciera que fuera tu vida. Y sin embargo, a veces va en detrimento esto, puesto que, por ejemplo, hay placeres que son negados por las justicias de nuestros países, como por ejemplo la drogadicción, la prostitución, el homicidio. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como especie humana y también nosotros como protagonistas del sistema educativo. Hay muchísimos niños y niñas que hoy, por ejemplo, padecen la locura de la drogadicción. Y es nuestra tarea, es nuestra labor trabajar sobre ese hecho que seguramente le genera placer para tratar de que se lo cumplimente con otro, como la actividad física sostenible. Y estoy mencionando tres nada más que son las más eventuales y más ríspidas de subsanarse, como los homicidios, sobre todo en las pequeñas edades, la prostitución tristísima, que ahora, bueno, por suerte en la televisión y en la radiofusión como que se está dando de vuelta el debate, y obviamente la drogadicción, el alcoholismo, entre otros. ¿Habrá alguna otra especie general, que trabaje la moral si no somos nosotros? La foto está maravillosa, ¿no? La moral es ese precepto que nosotros tenemos desde nuestra jurisprudencia filosófica entre el bien y el mal, entre lo que queremos y lo que necesitamos. Nosotros tenemos un filtro, muchachos y muchachas, que incluso a veces es sin pensarlo, porque la moral no se trabaja desde el código de la moral. La moral se trabaja desde las experiencias diversas. Entonces el ser humano trabaja la voluntad, el criterio, ¿no? De estas propuestas sobre el hecho de ejercer. Muchas veces nosotros tendemos a hacer cosas que nos ponemos un freno y decimos, no sé si tanto, ¿no? A nosotros nos tocó en una investigación, por ejemplo, trabajar con el lenguaje fuera de la cancha deportiva, ¿no? Entonces, a uno de los deportes que fuimos a handball, fuimos a baloncesto, a fútbol, a softball y fuimos a voleibol. Fuimos a esos 5 deportes con otros amigos investigadores. Y observamos cómo se ponía de manifiesto en algunos deportes, más que en otros, las malas palabras
o las exigencias a los niños que están aprendiendo, que están compitiendo, pero están aprendiendo, porque es un deporte inicial, ¿no? Educativo. Y veíamos que la familia exigía muchísimo a los cuerpos de sus niños, pero a la vez también caían en atributos de adultez, como por ejemplo, que tampoco está bien, de decir malas palabras frente a sus hijos, porque por ejemplo había otro que había hecho un gol, ¿no? Esas famosas exigencias. Nosotros tenemos una moral. Si dentro de nuestra propuesta vamos a egresar alguna mala palabra, porque es propio de la vida también, las malas palabras no son malas, ¿no? Lo que es malo es lo que dice la mala palabra, uno tiene un filtro que dice, no, no, para, no lo voy a decir, ¿no? Me quedo ahí como recalculando y decir, no, no puedo decir esto frente a los niños. Ahora, cuando toda tu comunidad egresa este tipo de funcionalidad, entonces ahí sí la moral es endeble, la moral es borrosa, la moral es muy factible de ser saboteada y entonces caemos en esta falta de moral que nosotros también como profesores y más de la educación física tenemos que trabajar. No hay otra especie que tenga esto, como tampoco el alma colectiva. Imagínense, imagínense que nosotros desde la religión, desde la filosofía, desde la ciencia, desde la empatía, desde la ciencia, desde cada una de las propuestas divergentes que tiene la humanidad, nosotros tenemos un alma colectiva. ¿Qué significa eso? Bueno, el ser humano, independientemente de ser un ente pensado por excelencia, ¿no? Pensante, porque esa es la característica que nosotros tenemos, lo vimos en la clase pasada, también es un fenómeno instintivo y actuamos en tal forma. ¿A quién seguimos? Bueno, seguimos a los líderes, seguimos a las lideresas, y en base a eso nos convoca la posibilidad de grandes movimientos, las grandes huelgas, las revoluciones sociales, los movimientos sociales, las grandes hinchadas, y todo eso tiene que ver con un alma colectiva que no siempre es esta la de autoabrazarse o transabrazarse, sino también la de seguir. Ojo, porque en uno de los exámenes, por ejemplo, cuando trabajamos esta cuestión, mucho hablaban de lo bueno del alma colectiva, y no siempre esto es un hecho loable. Muchas veces el alma colectiva se desarrolla en torno a las conformaciones negativas. Hay un montón, por ejemplo, acá por suerte no tanto, pero en el mundo de neofascismo, grupos que declaran, se autoproclaman ser fascistas, ¿no? En Italia, en España sobre todo, en Alemania todavía queda un rezaggo, y que arman un alma comunitaria, se juntan, debaten y salen a matar personas, ¿no? Entonces, o sea, el alma colectiva no significa de que la colectividad siempre es un hecho bueno para la humanidad. De la misma forma, nosotros somos la única especie que discriminamos. ¿O acaso usted alguna vez vio algún perro discriminar a otro? Lo más parecido a la discriminación de otros, nosotros lo podemos ver en los mamíferos cuando la madre, y solo la madre, sobre todo en los matriarcados, decide comerse a alguno de sus hijos o sacarlo de la manada de algunos de sus hijos porque los ve que no están competentes para la vida. Pasa, alguna vez tuvieron algún gatito que fue desechado por su madre o algún perrito, ¿no? ¿Han tenido Sí, alguno? sí, los gatitos, Ujú. cuando nacen recién los gatitos y no tienen posibilidades de vida, la madre se los come. Totalmente, junto a la placenta. Tremendo, ¿no? Bueno, Sí. eso es un acto de supervivencia que pareciera rozar ahí el límite, ¿no? De la discriminación, porque en realidad, si a ese gatito lo agarráramos nosotros con la tecnología que tenemos y con el conocimiento de la medicina veterinaria, seguramente vivirían tranquilamente, ¿no? Pero bueno, hay un instinto ahí. Y no nos olvidemos, chicos y chicas, que hace 350 años, 400 años en los Juegos Olímpicos antiguos, las personas que tenían discapacidad, digo los Juegos Olímpicos porque está estandarizado así, las personas que tenían discapacidad en la mayoría de las sociedades que se reconocen hoy como las emergentes, como por ejemplo Grecia, mataban a esas personas, le quitaban la vida
a esas personas. O si no lo hacían, lo paseaban por el mundo entero mostrándolos como una eventualidad riéndose, ¿no? En los circos y demás. O sea, que nosotros como especie también le debemos mucho a todas estas cuestiones de la discriminación. Por suerte hoy en la escuela se trabaja mucho el tema del bullying, está muy en apogeo, en evidencia y cada vez más los profes nos tenemos que autocapacitar porque incluso una de las problemáticas de la discriminación no tiene que ver con el que discrimina, sino también con el que, perdón, con el que es discriminado, sino también con el que discrimina. Es evidente en la literatura científica que el que es discriminado mayoritariamente tiene un montón de facetas para poder salir de ese espacio que es tedioso, feo, maligno, pero el que discrimina, que nunca se le puso el ojo en la diana, es con el que hay que trabajar porque este también es un sujeto. Y por algo sucede esta cuestión. Ahora, estas son eventualidades que suceden en la educación, pero la discriminación en Argentina es un hecho. La mujer por su género, por su condición, cobra menos que el varón. Y eso es una realidad que está estandarizada. Obvio que no en todas las profesiones, no en todos los lugares, pero como hay un acceso menor, cada vez más, pero todavía menor a la mujer en el trabajo, eso hace de que los honorarios de la mujer sean menores, y eso también es un hecho de discriminación como aparece en la figura acá. También es un hecho de discriminación obsecuente en el deporte. Hay por ejemplo, una supremacía de que el deporte espectáculo ha de tributar mayor cantidad de insumos y recursos que el deporte amateur. Y por ahí vos tenés un atleta de natación que es campeón olímpico y tenés un atleta de fútbol que es campeón del mundo y están totalmente desderrocados, ¿no? O sea, están desfigurados sus suelos, sus honorarios. Eso también hace a un tema de la cultura occidental, la cultura capitalista, que hay que empezar a debatir, ¿no? Un poco más. Bueno, culto a las deidades. ¿Qué otra persona, qué otro ser, ente, tiene culto a los dioses? Solo nosotros, ¿no? O a entes superiores. Digo, a Dios y a los dioses, porque hay personas incluso que tienen varios dioses. Nosotros como especie, los primeros pensamientos fue de que todo está creado por un ser supremo, ¿no? Por suerte eso ha cambiado, la ciencia ha avanzado y muchas personas descreemos de eso y pensamos en la ciencia como hecho trascendental y no estamos todo el tiempo pidiendo, ¿no? que pase tal cosa, sino que ejecutamos para que realmente pase. Así todo el culto a la deidad entiendo que va a ser algo eterno porque tiene también una explicación social con esta cuestión. Ahora, no hay otra especie que tenga culto a las religiones, a los dioses, ¿no? Y por último, el arte. El arte. ¿Quién hace arte? Nosotros hacemos, anteúltimo, ¿no? Nosotros hacemos arte. Gracias a las pinturas rupestres, gracias a los jeroglíficos, gracias a un montón de espacios, de momentos históricos que no existe siquiera un papiro para explicarnos qué es lo que pasaba, tenemos esta posibilidad de sabernos, ¿no? Como característica, y que mayoritariamente en el arte hay una disciplina que tiene que ver con admirar la armonía de las figuras. Y hay momias, por ejemplo, que están momificadas, ¿no? Y que se siguen encontrando en lugares que son maravillosos para que esto suceda, ¿no? No van a pasar acá con el calor y con el cambio climático, no vamos a encontrar nunca una momia, salvo que esté, no sé, bajo tierra muchísimo. Y en las momias lo que se encuentra, por ejemplo, son tatuajes, ¿no? Y que el tatuaje recién ahora, en nuestra era, incluso se reconocía, ahora se reconoce a todas las personas, pero hasta hace algunos años, estamos hablando de la época del 70, del 60, se tatuaban generalmente los carcelarios, las personas que habían pasado por prisión. Y hoy eso se fue difuminando y todo el mundo se tatúa, ¿no? O sea, no es que todo el mundo se tiene que tatuar, pero mucha gente de cualquier condición, de cualquier relación, es que se tatúa. Pero antiguamente se tatuaban a aquellas personas que tenían un rol protagónico en la sociedad, que son estas momias, ¿no? que nosotros encontramos y que tienen mensajes, que algunos son ocultos porque no se pueden desencriptar y otros no, son mensajes que están maravillosos. Obviamente las ciencias, que es lo que nos convoca, ninguna otra especie hace ciencia.
Ahora, en torno a la ciencia, a mí siempre me gusta decir una referencia de Marx, y no por marxista, sino porque tiene que ver con cómo nosotros entendemos la ciencia, porque también esta también es un hecho de disputa global. Nosotros no podemos conocer la ciencia como el cúmulo de conocimiento, sino más bien cómo con ese conocimiento transformar la vida de quienes más lo necesitan. Watch out. Siempre me refiero a esto. Watch out. La ciencia no es un elemento para autohacerse de conocimiento y para vanagloriarse de conocimiento, porque, por ejemplo, un laboratorio, o por lograr la vacuna por la sola épica de lograr la vacuna, es para solucionar la vida de los sujetos, para que las personas puedan vivir. La ciencia está enraizada para las personas y para las sociedades que más lo necesitan. Y entonces acá siempre me viene esta pregunta que la voy a compartir con ustedes. ¿Cómo puede ser que estamos haciendo hechos que son proyectos como la semana que viene no, sino la otra, la segunda semana de septiembre, se va a dar el primer viaje al espacio turístico? Las personas que más plata tienen en el mundo se van a subir en una cápsula y van a viajar al espacio. Y sin embargo, así todo, con toda esa proeza científica, técnica y tecnológica, todavía no somos capaces de solucionar cosas tan simples como el hambre. O sea, a mí se me eriza la piel, ¿no? Digo, no puedo entender la ciencia como una totalidad de solución de los problemas de quienes más lo necesitan. Y para eso, compañeros y compañeras, está la ética. La ciencia tiene un comité ético. Cada universidad tiene su comité ético. Cada laboratorio tiene su comité ético. Cada país y cada nación tiene su comité ético. Y la ética tiene que estar por encima incluso del pensamiento científico. Acá en Argentina, por ejemplo, sin tratar de discriminar nuestro proceso científico, que es muy bueno para un país subdesarrollado como el nuestro, tan amplio, con un montón de posibilidades de estudio, cada vez más el CONICET va hacia estudios que son productivos, económicamente hablando. Entonces, las investigaciones sobre los océanos en Argentina es tope de gama. Y sin embargo, hechos que no son tan significativos desde la productividad como la educación física no tienen investigadores en los últimos 15 años. ¿Cómo podemos entender una mejor educación física si desde el órgano fundamental no se aprueban los proyectos de la educación física? Como si la educación física no fuera importante. Como si no fuera importante entonces hacer que los sujetos amen en junto a devoción la actividad física sistemática, para que no caigan en tantas tentaciones negativas como tendencias que existen, ¿no? Entonces cada uno de ustedes tiene que hacerse, ¿no? Ahí una figuración de qué entienden por ciencia. Porque hay científicos y científicos. Yo me saco, ¿no?, la galera y respeto mucho más a aquellos que trabajan por solucionar los problemas que son más simples, pero más necesarios. Porque ver sufrir un chico con hambre es tremendo, ¿no? Y eso se puede solucionar y es súper fácil. Y en Argentina hay granos para solucionarlo. Lo que pasa y falta es que la ética científica, se ponga a la vanguardia y empiece a exigir las cosas que en algún momento fueron. Todas las especies han evolucionado. Sin embargo, nuestra evolución tiene una característica seminal que podemos entender de dónde nacimos y hasta dónde llegamos. Estudiantes, nosotros fuimos unicelulares. Y a mí me genera risa porque es tan lejos y la ciencia nos ha aportado muchísimo, pero nosotros fuimos seres unicelulares que vivía en los océanos y que poco a poco tuvo alas. Que poco a poco tuvo movimiento y desplazamiento vertebral y que poco a poco tuvo de bronquios a pulmones y los hay los que quedaron con ambos. Y tuvo piernas, 4. Y esas 4 piernas se paró en posición bípeda, pero tuvo miedo, porque las otras especies que ya eran bípedas o que ya vivían se los comían y entonces pasaron por árboles.
De los árboles vivían la mayor parte del tiempo, vivíamos ahí y bajábamos solo para buscar animales muertos para comer. Y un día nos dimos cuenta que podíamos matar. Matamos y subíamos para cuidarnos en las noches. Caminábamos no tan erguidos hasta que el día de hoy caminamos de forma erecta y somos lo que somos. La evolución en el ser humano es tremenda. El otro día, hace el domingo, el sábado, yo estaba en una capacitación en un camp deportivo y vino una persona a plantearle a los corredores y corredoras el uso de plantillas, ¿no? Y toda una propuesta comercialmente interesante, como todo esto. Seguramente hay algunos de ustedes que tienen plantillas, chicos, plantillas ortopédicas. Por ahí sí, María José tiene, creo que Mauro levantó la mano, Natalia también. O sea, tienen plantillas ortopédicas. Ahora, nuestro objetivo en la vida y en la educación física es caminar descalzos. Nosotros estamos preparados para caminar descalzos. No hay otra. Lo que pasa es que nace un niño y pensamos que no tiene que tener frío y le ponemos un guante. Y le estamos quitando en el momento más importante de su vida, cuyo mayor conocimiento llega, le estamos quitando el 80% de su conocimiento, que es la mano, con lo que se puede tocar, con lo que puede tocar otras cosas, colores, valores, rigurosidades. Y como si no fuera poco, le calzamos, ¿no? Una media y arriba le ponemos una zapatilla cuando hasta los año y medio no va a caminar. O sea que le ponemos una zapatilla innecesariamente. Entonces, cuidado. Cuidado cuando la matriz del comercio va por encima de la matriz de lo que debe ser desde el punto de vista tecnocientífico. ¿Okay? Porque en esa evolución estamos yendo hacia atrás. Muchos problemas podales. ¿Cómo puede ser que tengamos problemas podales? Bueno, una de las explicaciones es por todos los aditivos que nosotros estamos utilizando. Zapatillas, ¿no? Que son diferentes en peso, que son diferentes en rugosidad, que son diferentes en amortiguación. Por ejemplo, mujeres mayoritariamente que usan mucho taco alto, que tienen problemas en las caderas, sobre todo las más citadinas, que requieren de ese implemento para ir a trabajar. Eso implica que a posteriori tengas otro. Y cuando eso genéticamente y hereditariamente empieza de generación en generación, pues ahí tenés una variable evolutiva. O sea, no es que, bueno, pasa ahora y no pasa más. No, no, nosotros usamos zapatilla ya hace más de 1000 años. Por tanto, ya tenemos eventualmente modificaciones de nuestras plantas por el uso indebido, uso y no abuso de estas plantillas. Una cosa es que un experto científico, un ortopedista, te diga que tenés que usar plantillas porque tenés pie plano, porque tenés las rodillas en varo y tenés las caderas, perdón, latero izquierda, latero derecha, basculada o con leve pronación, a que venga alguien a venderte unas plantillas porque te va a mejorar el ritmo deportivo, ¿no? O el rendimiento deportivo. Cuidado con eso. Y ahora sí, digo, por último, y exhorto a que ustedes también participen, es el lenguaje, que es algo propio de nosotros. Los animales tienen lenguaje, pero es probablemente instintivo, ¿no? O sea, un perro, cuando ladra, ladra por amor, ladra por tristeza, ladra por rabia, y ya está, ¿no? Nosotros hablamos por todo. Ahora estamos hablando, en este caso yo estoy ejecutando el habla para instruirnos en nivel universitario, ¿no? En tanto que el hombre y la mujer, el lenguaje es creado por el propio hombre y eso es maravilloso, muchachos. Por suerte, por ejemplo, hoy se sigue debatiendo el uso de una E para utilizar un lenguaje inclusivo, que te puede gustar o no te puede gustar. Lo importante de todo esto, desde las lógicas del conocimiento, es que todavía siguen en proceso de evolución, de repensarse. Y entonces, ¿quién es el que verdaderamente dice si sí o si no? Pues nosotros como sociedad. Miren, yo una vez estuve interactuando con bolivianos, no en Bolivia, pero en otro lado, con muchos bolivianos, y ellos dicen aiga. Es muy típico, ¿no? En el altiplano escuchar la palabra aiga. Y aiga es un error ortográfico, un error de dicción, un error de interpretación, ¿no? Porque no se puede escribir esa palabra. Y sin embargo, la UNESCO permitió que esta población tenga
cuyo lenguaje laiga y también las lógicas del español lo aceptaron y está como excepción al haya y laiga. ¿Por qué? Porque toda la población se puso de acuerdo y dijo, yo digo aiga de la misma forma que otros dicen haya, ¿no? Y aiga significa esto. Cuando una población abraza un lenguaje, no queda más que aceptarlo. Por eso, mirándolo desde lo académico, está genial cuando las comunidades, sobre todo los niños y niñas, empiezan a trabajar otros idiomas, perdón, otros lenguajes, otras formas de consonación para que se entienda lo que se quiere hablar. Hoy, con el uso de la tecnología blanda o la Internet en software o hardware, aparecieron un montón, como también en el mundo científico, ¿no? El laboratorio, del estudio del cosmos, de la nanotecnología, aparecieron otras palabras que tenemos que aceptar, que se van a aceptar, porque vos no podés decir de otra manera que esa algo que aparece como nuevo, novedoso. Entonces, por eso es que el lenguaje nunca se acaba. Incluso en el lenguaje hay un montón de cosas que tienen que cambiarse y son aquellas que están en desuso o que la sociedad no acepta. Por eso les mencionaba lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Que está maravilloso, que está muy en voga y todavía se está discutiendo. Hay que ver de acá a algunos años si aparece o no aparece. Y por último, y ahora sí por último, la alimentación. Sí, 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 claro, es verdad. Toda la sociedad se alimenta, ¿no? Todas las sociedades se alimentan. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de pensar en qué alimentarnos y sobre todo, compañeros y compañeras, de haber cambiado la lógica del consumo a través de la penetración de lo que deseamos y no de lo que este producto tiene. Nosotros fuimos carnívoros, pero ahora aceptamos dentro de nuestra alimentación nutritiva las cuestiones, las hierbas, los vegetales, ¿no? Entonces, nosotros hemos aceptado dentro de nuestra cadena de alimentación incluso las que nosotros creamos, como los quesos, que no existen, no salen la ubre de la vaca, ¿no? Los creamos nosotros y muchos hechos artificiales. Este es un hecho tangencial para identificarnos como especie, pero también nos pone en alarma que muchos de los problemas, yo escuchaba el otro día un médico en las redes sociales, que es muy bueno el tipo, y que habla mucho de la nutrición en deportistas y demás, que decía de que nosotros tenemos que empezar a volver a acercarnos a los orígenes y que acercarse a los orígenes, empezar a desayunar como animales, ¿no? Con muchas proteínas, y él explicaba toda una propuesta. Bueno, en ciencia de la nutrición no hay mucha congruencia, como se dice en ciencia, como hay que mucha dispersión, ¿no? Hay un nutricionista o nutricionista que te dice que esta es la dieta acorde a vos y hay otro que te dice que es la contraria, como que hay muchas propuestas, ¿no? Es una ciencia bastante compleja y por ser tan nueva, como que recién se está habituallando para las lógicas de la convención. Sin embargo, el consumo de carnes para otros de los cuales somos carnívoros, lo han dejado de consumir. ¿Tenemos algún vegetariano acá o vegano? Ninguno, ¿no? Bueno, pero podríamos tener, ¿no? En la sociedad hay un montón que son veganos, vegetarianos, y han dejado de consumir aquello que nos dio vida desde la lógica de la evolución. Hay personas que dejaron de hacerlo por gusto, porque no les gusta la carne, y hay otros por ideología, que es maravilloso, ¿no? Una persona que piense que eso no está bueno porque mata a otro sujeto y dice, che, en este sentido no, porque este no es sintiente. Y al no ser sintiente sí se puede la planta y genera toda una vida en base a eso, que es maravilloso, digno de ser repensado. Bien, hasta acá chicos, preguntas, incongruencias, algo que quieran reforzar. Tengo una pregunta para ustedes entonces, ya que no tienen ninguna para hacerme a mí, yo tengo una para ustedes. Y dice así, ¿qué otras características son parte exclusiva del ser humano, de las que nosotros hablamos recién? Aparte de estas, ¿cuál otras? A ver, pensemos, tómense 2 minutos para pensar.
El hecho de ser sedentario puede ser, profe. No muchos animales son sedentarios. Wow, me mataste ahí. Está bueno, ¿no? Claro, o sea, conozco especies de monos que viven dentro de un territorio, hay muchos animales que tienen un territorio, pero siempre están en constante movimiento. En cambio, el ser humano se asienta en un lugar y de ahí no se mueve durante años prácticamente, vive en el mismo lugar, vive, come, no hay mucho cambio. Ah, no es sedentario, entonces hay una palabra para eso que ahora no la tengo, pero Exacto. mm, Es que eh, yo usé sedentario porque me acuerdo de las tribus mm, nómadas, de los aborígenes y todo lo claro. demás, y fue la más cercana que se me ocurrió. Claro, claro, el ser nómade significa que va de un lugar al otro continuamente para ir buscando sus recursos, ¿no? Puedo decir las personas que se habitan en... bueno, pero no toda la especie, ¿no? Es así. Ah, pero igual así todo, la palabra que usaste me pareció muy importante porque vamos un poco al sedentarismo, ¿no? Cada vez más la tecnología nos está dando esta cuestión de, che, no nos movemos, che, mejor me quedo en casa, mejor uso el auto para ir a la panadería que queda a una cuadra y media, ¿no? Como que la sociedad va hacia eso. No, por suerte no es toda la sociedad, hasta que sea toda la sociedad, pero va hacia eso, está bueno para pensarlo. ¿Qué otra, chicos? Pablo, Nicolás, Ariel, Eh, Alejandro, digan. cocinar nuestra comida. Bueno, pero eso tiene que ver con la alimentación, ¿no? Que recién dijimos. Ah, está. Claro. Profe, el humor, ¿El el qué? sentido, Domesticar. La domesticación estaba, sí, sí, sí. Yo no la dije, pero estaba en el paper. Domesticar, sí, está genial. ¿Y el otro sentido del humor dijeron por ahí? ¿O escuché mal? sí, profe. Sí, puede ser, ¿no? Está bueno eso, el humor. Mm, sí, puede ser, porque la verdad que no es un hecho tangencial, ¿no? De nuestra especie. Hay juegos, ¿no? Por ejemplo, hay algo que los mamíferos tenemos también, digo mamífero, y estoy involucrando, por ejemplo, un gato, un felino, nosotros como especie, una jirafa, que tenemos que cuando tenemos cachorros, cuando tenemos familia, como que se juega mucho, ¿no? El juego. Por eso el juego no es propio nuestro, porque si no sería maravilloso, nosotros seríamos súper especialistas, pero el juego también es como propio nuestro, pero también de otras especies prestado. Y que con el juego aprendemos todo, ¿no? Aprendemos a cazar. Incluso todas las películas para niños hoy empiezan de niñito porque empiezan jugando y empiezan las maniobras y demás. ¿Otro más? A ver, otro. ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Bueno, las hay muchas, Esto, ¿sí? profe, Sí, disculpe. sí, Esto, profe, lo digo medio en chiste, ¿no? Pero el tomar infusiones como mate, té y esas cosas. claro. Tendríamos que ver cómo le podríamos mencionar estas cosas, ¿no? Porque no es parte del placer, como el Sí, chocolate. Medio que es así, puede ¿no? ser. Sí. O sea, porque no te da nada, pero lo sé solamente por cultura, ¿no? Bueno, somos los únicos que tenemos cultura. Bueno, ustedes lo estarán estudiando, ¿no? En socio. ¿Con quién tiene sociología, chicos? ¿Se acuerdan el nombre del profe? Con Macarena. ¿Apellido? No me suena. ¿Es de allá de Sáez. Sáez? ¿Es de allá de Río Gallego o es de acá de Buenos Aires? No, de Buenos Aires. Ah, mira. No, no, esa profe no la conozco. Ahora hay muchos profes más. Por esto que se abrió a distancia. Después me voy a comunicar. Bueno, chicos, tendríamos que pensar un poco ahora en esta parte que yo les había comentado, que la clase seguía, ¿no? Que aparte de esto de las características del ser humano, nosotros hemos visto que es naturaleza y cultura. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Me parece que es importantísimo entonces anclar toda esta lógica de lo que nosotros somos desde lo biológico para lo que nosotros somos desde lo social. Sin duda, y en esta asignatura más que otras incluso, nosotros entendemos que somos nosotros hechos culturales.
No queda más que eso, ¿no? Nosotros somos hechos culturales y lo habíamos dicho incluso en la clase pasada, decíamos, en el lenguaje el hecho más importante es el contexto, ¿no? No queda otra. Entonces, tendremos que definir de qué se trata la cultura. Según la UNESCO, que es como la organización que más proclama esta cuestión, incluso tiene una cápite para el estudio de la cultura y las culturas, por ejemplo, en el año 2007, a la lengua guaraní se la denominó como Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque guarda, al ser nativa, un montón de horizontes de las viejas épocas que por ahí no guardan estos lenguajes que han sido utilizados por transcomunidades y que solamente se encuentran en las lógicas de quienes han ganado, ¿no? La UNESCO dice, por ejemplo, que la cultura puede considerarse, y cito, como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, entre otras tantas, fin de la cita. Si ustedes tuvieran que definir qué es la cultura argentina, cuidado, Argentina es muy amplio, ¿no? ¿Cuáles son las características que denotan a la cultura argentina? A ver. El mate, el asado, el folclore. Las danzas. El tango. El fútbol, Messi. Ajá, muy bien. El lenguaje. ¿Cuál de los lenguajes? El español, tenemos, la gente dice por las tonadas, la forma de hablar, la forma de expresarse, la palabra che que se utiliza mucho en Argentina, también, también en Uruguay, pero más que nada en Argentina. Totalmente, totalmente. Esas son expresiones, todas las que ustedes dijeron, muy bien, que son reconocidas, digamos, desde afuera. Incluso nos queda este pensamiento, ¿no? Que a veces para reconocer nuestra propia identidad hay que ver desde afuera la lógica, ¿no? Porque cuando es solo de acá, es permisivo a que no te das cuenta que es solo de acá. Y yo cuando manejo siempre pienso lo mismo, ¿viste? Que uno va manejando y generalmente suele tomar mate, aunque está mal, pero suele recibir algún que otro mate, y digo, qué loco sería manejar en Estados Unidos o en China, ¿no? Manejar tantos kilómetros sin un mate, ¿no? En la mano, sería tremendo. Hay cosas que nos hacen únicos. Ahora, hay otras cosas también como patrimonio cultural argentino, como por ejemplo la discusión, ¿o no? Un adolescente argentino en su casa se planta argentino, perdón, adolescente, niño ya, se planta y a sus padres le empieza a hacer quejas como si tuviera por ahí, estaría en una oficina de trabajo, ¿no? Tratando de solucionar un problema y posicionándose frente a cualquier situación. Y eso es algo que no pasa en todos lados, ¿no? Eso es propio nuestro, esta cuestión de sembrar el fuego de la duda. Eso también es nuestro. Digo, nuestro argentino también puede ser en otra región geográfica, pero es parte de nuestra cultura. La cultura de no aceptar lo que se nos está diciendo. Hay otras culturas, y no hay que irse a Norcorea. Vos te vas a Canadá, una cultura donde la persona que más edad tiene o más reconocimiento profesional tiene, lo dice y el resto directamente no es que ni siquiera piensa si va a retrucar esa cuestión. Y nosotros no, ¿no? Y si vos te pones a ver, enraizado en toda esta idea que estamos tirando acá como calor, aparece el truco, que te explica eso como juego de naipe, ¿no? Que no existe en España. En España existen otros, que en Estados Unidos existen otros, el póker y demás, pero acá existe el truco, que el truco es mentir sin que se den cuenta que mentís, a veces para conquistar, ganar el evento, ¿no? El uso de una serie de señas que puede ser conocimiento global, pero que también puede ser de una dupla, de un trío personal. Decir, che, ¿para qué te dejes el siete de espada?
¿no? Nosotros ponemos otra. Y la hacemos entre nosotros, yo y Vicky, por ejemplo, ¿no? Decimos, vamos a jugar al truco y decimos, este para nosotros el 7. Inventamos nuestros propios códigos. Nadie hace eso. Porque nadie rompe las reglas. Y acá se rompen las reglas todo el tiempo. O sea, hay un montón de hechos culturales que nosotros los tenemos enraizados y que muchas veces no nos damos cuenta porque, claro, lo estamos solo acá y hay que emerger para reconstruirse. Para esto, yo les dejo un texto con este rol obligatorio. Nadie puede dejar de leer este texto. Primero porque es maravilloso, ¿no? Se llama, el texto se llama El concepto de la cultura, definiciones, debates y usos sociales. Es maravilloso porque acá nos damos cuenta lo importante que es la cultura para la sociedad, ¿no? Y que acá también vamos a tener un foro de participación. Y les pido que ustedes hagan referencias teóricas al texto en sus carpetas y demás, para que después podamos trabajar en construcción del pensamiento colectivo, que es el método CCC que yo les comenté la vez pasada. También les dejo un texto que es determinante durante esta semana, que lo pueden leer hoy mismo, apremiaría que empiecen por acá, que se llama Naturaleza y Cultura. Una dicotomía de límites difusos. O sea, los dos conceptos están relativamente anidados. Hay propuestas científicas que establecen que uno es más importante que el otro, que uno empieza antes que el otro, pero la realidad es que siendo entes naturales somos sociales. Sin este no podríamos serlo, pero una vez que nosotros tenemos conciencia, empezamos a ser meramente un hecho cultural, donde lo biológico queda relegado a la medicina clínica, ¿no? De una u otra forma como lo trata el texto. Bien, ¿qué actividades tenemos que hacer para la clase que viene? Bueno, 2 actividades. Los leo. ¿Les parece bien que las lea para socializarla acá y que estemos todos de acuerdo? Bien, la primera Bueno, es... Bien, perdona. La primera es, durante la clase actual, podemos recorrer cada uno de los elementos que ustedes están trabajando desde la semana sincrónica. Por lo tanto, nos resulta súper interesante que elaboren algunas tareas para trabajarlas en clase. Son no individuales en mayúscula sostenida, por tanto, lo tienen que hacer en grupos reducidos. Y allí deben pensar, 1. Represente en forma de anillos, anidadamente, las diferentes vidas que posee y su nivel de protagonismo en el momento actual. Al menos 6 anillos. Un ejemplo reduccionista que yo les doy, por ejemplo, yo, Nahuel, hijo. ¿Hijo de quién? Y yo soy hijo de Gladys y Miguel. Y cuando mi mamá me llama, ¿no? Yo soy hijo. Mami, ¿cómo estás? No digo, señora madre, ¿cómo le va? No, mami, hay un cariño, ¿no? Cuando me llaman mamá y papá también, o sea, soy un hijo todavía. Padre, bueno, es otro anillo, ¿no? Yo no le hablo a mis hijos de la misma forma que hablo con mis padres, ¿no? Y es otro anillo, otra vida que tengo dentro de estas. Atleta, bueno, cuando me voy de mi casa, cierro la llave, me pongo la llave en el bolsillo y si me voy a correr, pues me reconozco como atleta. Y muchos de mis vecinos me dicen, mira, ahí va el atleta. Ni saben que soy Nahuel, ni saben que soy padre, ni saben que soy hijo, ¿no? Entonces son anillos que todos ustedes han de tener. Docente, naturista, esposo, entre otras tantas como ustedes quieran. O sea, la idea de esto, chicos, es que ustedes puedan encontrar de que nosotros dentro de un todo no tenemos perillas. Atleta, bajo, ahora soy docente y me comporto como tal. No. En todas las vidas las trabajamos de forma anidada, pero aún así todo, cada una de ellas tiene un reconocimiento cultural, tiene un lenguaje, tiene una forma de entenderse, tiene una forma de afrontar el carisma, lo afectivo. Posiblemente como docente no vas a ser tan cariñoso como lo sos con tus hijos, pero vos sos cariñoso porque tenés hijos y es obligatorio ser cariñoso para tener hijos, para tratarlos bien y demás. Entonces vos te reprimís ante determinada actividad de una de tu razón de vida porque la actividad misma no lo requiere o viceversa. ¿Se entiende la primera tarea? A eso vamos a llamar los anillos. Padre, anillo, anillo, anillo. Cada uno de los anillos que ustedes tengan, que todos ellos confluyen en un gran anillo que nos hace sujeto o reconocido como tal.
Y la segunda tarea, y leo, cito permiso, dice, según el texto leído en las clases asincrónicas de Naturaleza y Cultura, una dicotomía de límites difusos de Andrea Milesi, deberá elaborar un texto de hasta 3 carillas, en Arial 12, donde deje sentados los elementos sobresalientes y elabore algunos ejemplos concretos de los anillos elaborados anteriormente. Esta actividad debe realizarse en grupos de hasta 4 estudiantes y será presentado en el foro con al menos un día de antelación a la clase sincrónica. Por tanto, esta actividad se cierra el día domingo en la mañana. Lo tienen que hacer antes y es un foro y es obligatorio. ¿Ok? ¿Quién lo presenta? Lo presenta uno. Supongamos que lo hace Nahuel, Yutiel, Pablo y Natalia. Bueno, lo presenta Pablo. Pablo Vargas lo presenta en nosotros 4 y pone, el trabajo lo hice con Nahuel, con Yutiel y con Natalia. ¿Sí? Y nosotros entonces en el foro, una vez que nosotros 4 participamos, vamos a poder ver la participación del resto. De forma tal que nos quede la posibilidad de no estar leyendo foros sin antes haberlos hecho. Igual, de todos modos, siempre recuerden que pueden hacer cualquier consulta por el chat interno con el docente. Acá lo que tenemos que interactuar es, bueno, hicimos la actividad de los anillos de forma individual, colectiva, ahora leo el texto y en base al texto, chicos, 3 párrafos, son 30, 40 renglones. No les estoy pidiendo, ¿no? Hay que hacer un ensayo de 6 capítulos donde trabajen, no. Es algo así artesanal que podamos hacer con un lenguaje apropiado para el sistema universitario, pero que pueda poner en fuego todos los elementos que nosotros venimos trabajando en la actualidad en clase. ¿Preguntas? Perfecto, profe. Ahí va. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una inconformidad? ¿Todos están conformes? ¿Algo que quieran manifestar? No tengan pena, ¿eh? ¿Nada? Bueno, entonces llegamos al final de la clase. Yo a la distancia los abrazo. Muchas gracias por haberme escuchado en esto que fue más una conferencia. La clase pasada va a ser diferente. Recuerden hacer las actividades previas lo más rápido que puedan, porque ya el día jueves van a tener la clase número 4, que ya pueden empezar a interactuar. Tenemos 4 textos que pasamos. Yo sé que hay personas que todavía no leyeron ninguno. Estos 2 de hoy, bueno, empezó hoy la clase, ¿no? Ahora, los otros 2, si no se leen esos textos, si no se lee, yace una posibilidad de no aprobar la asignatura, porque después las preguntas que vamos a afrontar, las lógicas de evaluación, van a tener que ver con la totalidad. Y no solamente con el, bueno, vine a clase y escuché más o menos que esto es una cosa, esto es otra cosa, que la cultura va después que la naturaleza, porque somos seres biológicos, que tiene características. Sí, pero va más allá de eso. Porque por ahí lo que preguntemos en la evaluación no es cuáles son las características, sino cuáles características existen que no hayamos trabajado en clase y te ponen la pared, ¿no? Si bueno, esta la trabajamos, no me acuerdo si las trabajé, ya estamos perdiendo. Entonces yo los exhorto, por favor, a que dediquen las 3 horas de semana que les quedan para esta asignatura de una forma colaborativa y sostenible para que esta asignatura sea de pleno gozo. Para todo lo demás, existe la plataforma virtual en la que pueden preguntar durante la semana y les contestaremos. Les mando un abrazo grande, gracias por escucharme, gracias por escucharlos, sobre todo a los que participaron, y nos encontramos la clase que viene. Profe, Listo, profe. No, profe. Gracias. Nos vemos. No, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Por favor. No, profe, chau. Chau. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Porque yo entré un poquito tarde a la clase. No sé si me puso presente. Disculpe que te diga ahora. Pará que no estoy viendo qué me está hablando. Disculpame, Chito, porque estaba sacando el último copy de la clase. Espérame. ¿Qué me estaba hablando? ¿Nicolás? Nicolás Rojas. Sí, te tengo acá. Te tengo acá. Dale. Sí. Bueno, era para eso. Profe, Gracias, profe. Nos profe, vemos. Profe, Yo te iba a Antes- preguntar lo mismo Sí, de la sí. asistencia. María José también. y Natalia, profe. Gastón también. Ajá. Y yo también entré tarde, profe. ¿Quién me está hablando? ¿Natalia también? Sí, Natalia. no. Enseguidita ahí entraste a las 5 minutos. Sí, no te preocupes. Gracias, profe. Por favor. Profe, yo. También. profe, yo en realidad quiero consultar otra cosa. Dale, Gastón, decime. El texto era naturaleza y cultura y la anterior era el concepto de la cultura. Acá, los tenés en la página. Entrá a la Ah. clase. Sí. Siempre los que yo digo, estos de hoy están en la clase número 3.
Ah, buenísimo. En el desarrollo de la clase están los textos. Los textos los podés leer en Sí, la web de la plataforma o en su sí, defecto los podés descargar, fotocopiar, para no gastar papel, claro. la podés llevar a tu computadora. Eso lo haces te vas a archivos, Sí, descargar, sí. o en su defecto con el botón izquierdo pones guardar como y ahí te los guarda. Ah, listo. Así con las otras dos clases anteriores. Claro, claro, claro. Siempre así. Buenísimo, gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chau, chau. Ignacio, creo que me iba a decir algo. No, era Profe, hacerlo. lo de la asistencia. Yo entré 2 y 5. Sí, sí, estás. Vos sos Gustavo, ¿Está? ¿no? Sí. Sí, sí, todos los que están acá están. Ok, listo. Dale, profe, gracias. Chau, chau, Abril, chau, chau. Cuídense mucho.